Bueno, estamos de vuelta aquí en La Octava. Ya no sabe cuánto le agradezco que me permita acompañarle. Tenemos como intención editorial en esta emisión cubrir casos judiciales que por su gravedad y sobre todo por su injusticia merecen ser conocidos por la audiencia. Hoy vamos a hablar del caso de Mónica Elizabeth Esparza Castro, una joven nacida en Torreón en 1986, quien en 2013 fue señalada de la comisión de delitos que nunca fueron su responsabilidad, y para lograr que se inculpara, que se autoinculpara, pues no necesitará usted adivinar, sufrió torturas inenarrables, torturas sexuales que hoy todavía no han encontrado justicia, y testimonios en ese momento que hoy todavía no han sido derrumbados para entregarle la libertad. Yo le agradezco muchísimo que nos acompañe el día de hoy a Leopoldo Martínez. Él es abogado del Centro PRO, justamente a cargo de la defensa de Mónica Elizabeth. Le agradezco muchísimo, abogado, que esté aquí. Muchísimas gracias, Ricardo. Muchas gracias por el espacio. Leopoldo, pues vamos despacio. Si me puedes contar el caso, te propongo una cosa. Hay un material visual que ustedes nos entregaron. Okay. Con eso podemos entrar en materia, claro, y luego tú nos ayudas para poner lupa en las grietas del caso y sobre todo en el momento actual donde este caso se encuentra en su proceso judicial. Es que le pido a la producción que lancemos este documento. La tranquila vida de Mónica Esparza, madre y emprendedora, se vio interrumpida hace 6 años, cuando se encontró con una patrulla de la Policía Municipal de Torreón, Coahuila. Sin ninguna razón, Mónica fue detenida en 2013 junto con su pareja y su hermano. Lo que siguió fue brutal. Amenazas, tortura sexual, acusaciones fabricadas y la muerte de su pareja a consecuencia de las torturas. Desde entonces, Mónica está en prisión, lejos de su familia, acusada de un delito que no cometió y viviendo las secuelas de la tortura. El caso de Mónica ha sido documentado por CNDH, Amnistía Internacional y el Centro PRO. La ONU tiene conocimiento de las graves violaciones a las que sobrevivió. El Centro PRO encontró un patrón de detención ilegal, retención injustificada, tortura, fabricación de pruebas y prisión injusta. Si las autoridades hacen lo correcto, el caso de Mónica puede tener un desenlace con justicia. La verdad podría imponerse y ella recuperaría su libertad. Sigue su historia a través de nuestras redes y demuestra tu apoyo firmando la petición en línea por su libertad. Bueno, estoy de vuelta en el estudio con el abogado de Mónica, con Leopoldo Martínez. Leopoldo, vamos despacio. ¿De qué en concreto se acusa a Mónica? La acusación que pesa sobre Mónica en este momento es de secuestro y de posesión de armas de uso exclusivo del ejército. ¿A quién supuestamente secuestró? 3 personas cuyas declaraciones ministeriales, estas que se pueden fabricar desde las oficinas del Ministerio Público, nunca frente a un juez, nunca frente a nada, contienen bastantes inconsistencias. Alguna de ellas incluso dice: yo no reconozco a nadie. Pero ¿sí existió un secuestro? Es que en estos casos, claro, esta es una pregunta, primero hay materia. ¿Hubo un secuestro? De eso el Centro PRO no está seguro. Lo que sí estamos seguros es que el secuestro no pasó en la forma ni cómo lo narran en esta causa penal que están llevando en contra de Mónica. Entonces, si esas 3 personas estuvieron privadas o no de su libertad en algún momento, lo que sí sabemos es que no fue a manos de Mónica. Esas 3 personas, así es, existen. No nos consta. ¿No han ido a declarar? No han ido a declarar. ¿No están sus testimonios juzgado en el expediente? Están los testimonios, estos que te comentaba, se pueden fabricar en la oficina del Ministerio Público y se le presentan al juez. Yo entiendo que ustedes digan que son fabricados, pero no te estoy preguntando si están fabricados, estoy preguntando otra cosa. Te rogaría que me ayudaras nada más a responder despacio. Claro. Es decir, ¿sí hay fehacientemente la existencia de estas 3 personas? No. No hay ratificación de sus testimonios. Así es, no hay. ¿Ninguno ratificó? No, ninguna de las 3 personas ha ido al juzgado a decir: esto fue lo que me pasó a mí. No ha habido, ninguno ha salido a decir:
estabas tú comentando, esa persona no fue quien me secuestró. Así es, no. No los hemos encontrado. No Entonces, hemos... ¿cómo se construye el cuerpo del delito? Justo con esta, y voy a volver un Ahora poquito sí. con la disculpa, con la fabricación. Yo, Ministerio Público, digo que un cuate, Juan Pérez, dice esto. Juan Pérez, yo no sé si exista o no, pero dice eso y yo se lo llevo al juez. Y como yo tengo fe pública cuando tengo dos testigos, yo como Ministerio Público, el juez me va a creer. El O sea, juez va a decir... sin que haya alguien que señale directamente ante el juez el secuestro, el Ministerio Público fue quien armó ese caso. Exactamente. A ver, te detengo aquí. ¿Cuánto tiempo después del supuesto secuestro fue detenida Mónica con su pareja? En la teoría de la fiscalía que la pone a disposición del juez, en el momento del secuestro. Dice que la encuentran en la casa de este secuestro, en la noche del día que realmente la detuvieron. O sea, habría una casa de seguridad, Así ahí es. estarían estas personas secuestradas y la habrían detenido infraganti. Es correcto. Ahora, en la realidad, según el documento que acabas de presentar, Mónica iba circulando en un coche con su pareja. Así es. No estaba en ninguna casa. Así es. A ver, hay contradicción ahí sobre cómo fue la detención. ¿Me ayudas a Claro. arrojar luz sobre esto? Hay contradicción en cómo y en cuándo y por quién. Ajá. Incluso todo es, como decía, fabricado y esto lo he documentado el Centro PRO, que ahorita podemos decir, pues tal vez no es tan objetivo porque la defiende, pero también la Comisión Nacional de Derechos Humanos, un órgano estatal, al final del día el Estado es el que se da cuenta, la CNDH en su recomendación 15 del 2016, dice, no es cierto que la detuvieron ahí, ella estuvo 14 horas retenida ilegalmente, no sabemos qué le hicieron en esas 14 horas que estuvo detenida, lo que documentó el Centro PRO es que ella fue detenida en otro lado a las 10 de la mañana. Y lo que reportaron la policía y el Ministerio Público es que fueron detenidas en la casa de seguridad por ahí de las 10, 11 de la noche. Ella es finalmente puesta a disposición del Ministerio Público hasta la 1 de la mañana. Entonces, de 10 de la mañana a... O sea, ella iba circulando con su pareja en un vehículo, a las 10 de la mañana es detenida por una patrulla Así es. y estos oficiales en Torreón la llevan a un centro de detención. La ante llevan... el Ministerio Público. Bueno, primero, antes de llevarla al Ministerio Público, pasan de 10 de la mañana, son como 14 horas y media, en la que la someten en una bodega que creemos es de la Dirección de la Seguridad Pública de allá de Torreón y parece un centro de detenciones clandestino usado para torturar a las personas. Mónica no es un caso único, desgraciadamente. Entonces la presenta ante el MP 14 horas 14 horas después. después, así es. Y el novio, la pareja, está con ella. Es detenido la pareja también con ella. Lo que reportan ante el Ministerio Público es que la habrían encontrado en la casa de seguridad donde estaban los secuestrados Así hasta las 10 de la noche. Así es, alrededor de las 10. Y en esas 14 horas, ¿qué declaraciones les arrancan estos oficiales en esta bodega clandestina? Pues la confesión de pertenecer a organizaciones criminales, la confesión de dedicarse al secuestro de ella, su pareja y su hermano, que también fue detenido con ella, la confesión de tener a estas 3 personas privadas de libertad, la confesión de, pues eso, dedicarse a ilícitos y pues nada, tal cual es interesante leer la parte policial porque señala que fueron declaraciones libres y espontáneas y que, por ejemplo, la pareja que finalmente ejecutan extrajudicialmente a raíz de la tortura, repito, es curioso leerlo, porque dice que cuando llegan está parado y le ordenan tirarse al piso y que luego ya no se puede parar otra vez el señor, porque estaba muy lastimado. Déjeme hablar ahorita de Mónica y ahorita pasamos a la pareja. Okay. ¿Qué reporta Mónica que le hicieron esas 14 horas? Mónica, despacio, lo más despacio que claro, puedas. una disculpa, me acelero. Reporta primero golpes en la cara, en el estómago, en todo el cuerpo, golpes y patadas. Después reporta tocamientos. Señala que los policías hombres que estaban ahí la empiezan a tocar y le empiezan a besar la cara y el cuello. Y posteriormente la desnudan, eso ya es un desnudamiento forzado, en sí mismo tortura. Y la posterior violación tumultaria, eran bastantes policías, Mónica habla de un número alto. Altos son 7, altos son 5, altos son 8. Más de 8. Señala que había desde los derechos humanos, todas las personas que estuvieron ahí, todas las personas con cargos de autoridad cometieron la tortura, ¿no? Pero ya con ella, ya físicamente lo que le hicieron a ella,
se entiende que los recuerdos pues, no son muy exactos, ¿no? De cuántas personas me estaban violando. ¿Qué está pasando con la pareja de Mónica? ¿Su nombre es? Alfredo. ¿Qué está pasando con Alfredo? A él, mientras le hacen esto a Mónica, lo están, creo que el verbo correcto es desollando la pierna. Le están arrancando con un látigo, con una especie de espuela de metal, le están pegando en la pierna y desollando el chamorro, la pierna. Para que confiese lo mismo. Así es. Ellos, en ese momento, los policías los están interrogando. Les dicen, ¿dónde están los demás? Se están viendo unos a otros. Lo que le está pasando a Mónica lo está viendo Alfredo. Lo que le está pasando a Alfredo lo está viendo Mónica. Así es. Así es. ¿Y qué pasa con Alfredo? En esas 14 horas, ¿a qué horas Alfredo cae al suelo? Cae al suelo en el trayecto. Nada más se me hace importante mencionar, están torturando sexualmente a Mónica, las violaciones de todo tipo, oral, vaginal, anal, y al mismo tiempo la están haciendo ver cómo violan también a su esposo, con una botella introducida en el ano, y que eso o es lo que creemos generó la muerte, el desgarro y el desangramiento tanto de la pierna como de el ano, es lo que finalmente lo hace morir. Él muere en el trayecto, ya saliendo de la Dirección de Seguridad Pública de Torreón a ser puestos a disposición. Entonces ahí es cuando Mónica nos narra a nosotros muy vívidamente y de repente yo vi que ya no respiraba. Entonces me asusté muchísimo y bueno, narra lo que vivió ahí, pero justo ahí muere. O sea, Alfredo ya no llega al Ministerio Público. Así es, ya no. Y en el acta que el Ministerio Público firma, Alfredo ya está muerto. Así es. ¿Con qué argumentos, según los oficiales? Los oficiales de policía dicen, y les digo, ahí cae en la primera contradicción, entramos por la puerta donde estaba Alfredo y lo vemos a él junto con el hermano de Mónica sosteniendo un arma y les apuntamos y les decimos tírense al piso. Se tiran al piso y cuando los aseguro, dice el policía, cuando le pido que se pare se empieza a quejar de dolor y que ya no se puede parar. Entonces narran que desde que ellos llegaron ya estaba casi muriéndose, un secuestrador que estaba en una casa de seguridad sin una explicación factible. Después el policía dice, Mónica me dijo a mí que se lo habían madreado, usa la expresión, se lo habían madreado antes. Tampoco, o sea, carente de toda verosimilitud, carente de ningún sentido. Si la versión de Mónica es la correcta, él ya estaría muerto para el momento en que los oficiales entraron a la casa de seguridad a rescatar a los rehenes, a los secuestrados. Se estaba muriendo. Se estaba muriendo. Exactamente. ¿Son funcionarios federales o son funcionarios locales quienes son responsables de esta historia que nos estás contando? Bueno, los policías, quienes infligen la tortura físicamente en Mónica, su pareja y su hermano, son policías municipales de Torreón. O eso es lo que tenemos documentado tanto en la recomendación de la comisión como en el trabajo que ha hecho el Centro PRO. Sin embargo, la autoridad que ahorita tiene en su cancha esta injusticia se mantenga en el tiempo o se interrumpa es la Fiscalía General de la República. Te detengo porque, pues, Gualberto Ramírez, que era justamente el fiscal antisecuestro en 2013, cuando ocurrió esto, pues está acusado de fabricación de culpables y concretamente en materia de secuestro. Tenemos el caso de la mujer que lo acusó de haberle fabricado el delito de secuestro en Guadalajara y justamente hoy, por esta razón, se encuentra tras las rejas. Entonces te lo pregunto porque tengo la impresión de que el señor Ramírez inventó más de un caso, fabricó más de un caso y quería preguntarte si hay alguna presencia de la entonces Procuraduría en estos hechos o siendo el secuestro un delito que se puede perseguir de distintas maneras, así el fuero local o fuero federal, solamente hay evidencia de autoridades municipales. En el Centro PRO tenemos documentada la tortura que siguió en la oficina del Ministerio Público. Eso sí es importante mencionarlo. Después. Así es, ya no en un carácter sexual, aunque sí en un carácter de género diferenciada, aprovechándose de que Mónica es mamá, le pusieron a la vista la fotografía de sus hijos e hijas y le dijeron o firmas la confesión, y eso es muy importante mencionarlo. Los policías pueden hacer cualquier atrocidad que hayamos visto y sin embargo si no hay un ministerio público ahí para convalidar esas acciones, el caso se viene abajo, que es lo que tenía que haber pasado en un primer momento. El Ministerio Público es una suerte de instrumento de control sobre el actuar policial. Exactamente, exactamente. Estábamos hablando del sistema
de justicia anterior, no el acusatorio, pero fungía como tal. Si ves a una persona que llega deshecha ante tus ojos y te dicen cometió un delito y la atrapamos infraganti, tus obligaciones como autoridad estatal, como Ministerio Público, es Y investigar este qué es le un hicieron. Ministerio Público estatal. No, un Ministerio Público ya en Seido, ya en la... A ver, un momento. Sí. Perdón, esta parte me la había perdido. O sea, presentan a Mónica ante un funcionario de la Procuraduría, de la Subprocuraduría responsable de crimen organizado. Así Es decir, es. ese Ministerio Público respondía a Gualberto Ramírez en ese momento. ¿Qué hace el Ministerio Público? El Ministerio Público continúa con la tortura. Repito, ya no de carácter sexual, pero con amenazas ahora. Te voy a interrumpir aquí, porque aquí pasamos del vínculo municipal al vínculo federal, muy importante. Voy a corte y regresamos, Leopoldo, para seguir hablando del caso de Mónica Elizabeth Esparza Castro, de horror. ¿Qué tal? Los saluda el comandante Hernández. Esto es REC, Reporteros Ciudadanos de los Supercívicos. Este es un programa de televisión que no debería de ser de televisión, porque prácticamente todo el contenido que sale de aquí está hecho en celulares. Cuéntanos su historia y nosotros nos vamos a encargar de hacerlos famosos. El rebote que está ahí, los policías me dijeron que ya tiene reportada la alcaldía. Su banqueta está muy resbalosa, entonces le vamos a poner estas lijas para que la gente no se vaya a romper la madre, ¿no? Porque su Barbie, Ejército de Oriente, siempre está lleno de caca. Ese es Ejército de Oriente, ya había reportado que aquí se inunda seguido. Aquí no hay cámaras, ni micrófonos, ni maquillaje, sino simplemente historias reales de gente real que busca solucionar problemáticas de su comunidad. El día de hoy vamos a buscar esas banquetas que han sido invadidas por la gandallitis y vamos a tratar de buscarles un remedio para curarlas. ¿Estás arrepentido de haberla regado con alguien? Quiero terminar un problema con mi hermana. Quiero que todo esté bien, ya que nuestra familia se separó hace 10 años. ¿Deseas hacer el orgullo a un lado y recuperar a esa persona que tanto amas? Que la quiero mucho, que necesito estar con ella para sacar adelante a nuestra hija. Reconciliaciones es el espacio perfecto para que esa persona regrese a tu lado y obtenga su perdón. ¿Por qué no estar con la familia? ¿Por qué no disfrutarse? ¿Por qué no amarse? ¿Por qué no apoyarse? Llueva, truene o relampaguee, nosotros estaremos ahí para conseguirlo. Hemos llegado, hemos arribado, vamos a ver qué pasa. Este es un detalle. Recuerda que cada una es muy especial, ya que realmente no sabremos qué sucederá. Yo ando buscando al dueño de mis quincenas. Busco a la dueña de mis quincenas. Busco al dueño de mis quincenas. Búscame a través de Facebook, las reconciliaciones de la octava. Así que ya lo sabes, no te pierdas estas reconciliaciones aquí, en la octava, por supuesto, por el 8.1. Oye, Cris, te tocan las quesadillas. Yo las pagué la vez anterior. Es que no traigo lana, todavía no es quincena. Pues sí, efectivamente, ya se acabó toda la lana. Oye, ¿y si invitamos a un famoso y le gorreamos las quesadillas? Pues de una vez, ¿no? Luego. Qué linda está la mañana y en que vengo a saludarte. No, pero ya trae la salsa en chicharrón, ¿no? A ver, la técnica del agarrado, a ver, ¿es importante? Totalmente, aquí. El dedito chiquito tiene que ir levantado, ¿no? Es la técnica, ¿no? Yo no lo levanto. Yo levanto, pero esto a la boca. Y ahí está el preparado. Ay, miren nomás. Oye, aplauso a Techi que lo hizo sensacional, qué bárbara. Ay, se va a poner esto muy romántico, así que no se lo pierdan, obviamente, por la octava. Claro, ahí los esperamos, Alex Aguilar y Cristian Rodríguez. Somos Gorrones. Este es el mundo de la ilusión, este es el mundo de la magia que tenemos para todos ustedes en Bajo la Manga. La idea es que en un minuto en 30 segundos tienes que mover 2 cerillos para que la moneda quede afuera del recogedor. Y que dándolos, ahí está el primer cerillo, se cuatrapeó. Está súper sencillo, esa es la clave, ese es el primer cerillo. Tomas este que está aquí, lo pones de este lado y sigue quedando el recogedor. Y por si fuera poco, para aquellos que también no sepan del programa, pues les vamos a realizar muchas cámaras escondidas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. 2014. ¿Le puedo pagar con el celular? Es que hay una aplicación, mire. Si lo jala uno, puede sacar el billete de 100 pesos del celular. El billete se materializa. ¿Viste?
Si los quieres sacar, los sacas de aquí y ya es todo lo que se hace. Así que ya lo saben, bajo la manga, soy Gabriel Escamilla, es la octava, aquí nos vemos. Continuamos con Leopoldo Martínez, él es el abogado de Mónica Elizabeth Esparza Castro. ¿Cómo va su estómago? A veces cuesta mucho trabajo tomar conciencia, el dolor de tomar conciencia sobre el estilo que tienen nuestras autoridades para producir injusticia a través de la justicia es insoportable. A veces parece una película de terror, quisiera uno que esto fuera ficción y sin embargo es real. Leopoldo, continuamos. Nos quedamos en el momento en que los policías municipales que habían asesinado a Alfredo, que habían torturado sexualmente, maltratado, vejado a Mónica, ponen a disposición del Ministerio Público, ya autoridad federal, es decir, Ministerio Público del Asiedo, a Mónica diciendo que la habían agarrado, pescado a ella y a Alfredo infraganti en una casa de seguridad con unos secuestrados que, por cierto, pues realmente no sabemos quiénes son, no aparecieron, nada. Y aquí la pregunta es, ¿qué hizo el Ministerio Público? ¿Tienes, por cierto, el nombre del Ministerio Público? Porque siempre hablamos del MP, pero creo que el nombre es una cosa que hay que decirlo fuerte. El nombre del MP, el nombre del juez. ¿No te acuerdas cómo se llama? No lo tengo presente, el nombre de ese MP en concreto. Me la debes y yo prometo dar su nombre aquí. Lo antes posible, porque a ver, pues no es un MP, es una persona que dices tú convalidó los hechos delictivos cometidos presuntamente por estos policías. ¿Cómo convalida? Cuéntame qué pasa en el Ministerio Público. Claro, convalida es la palabra adecuada, pero además continúa. A nosotras en el Centro PRO, se nos hace muy importante señalar que este Ministerio Público, este funcionario, tiene obligaciones, o tenía en ese momento obligaciones muy claras respecto de cuando ves a una persona que ha sido torturada, que es dar aviso al juez, ver por su integridad, ver que las pruebas que te están presentando junto con esta persona no se deriven de esa tortura. Por ejemplo, si existe una confesión en un parte policíaco, como es en el caso de Mónica, y sin embargo, en vez de hacer eso, cualquiera de esas... Perdón que te lo diga, y que esas confesiones hayan sido obtenidas en presencia de su abogado. Así es. A ver, pequeño detalle. Exactamente. Sí, nada es válido si no está el abogado, primero, ¿no? Pero bueno, en vez de hacer cualquiera de estas cosas, el Ministerio Público lo que hace es la amenaza, que esta amenaza constituye, en nuestra opinión, también tortura. En el estado en el que estaba Mónica, le pone a la vista fotografías de sus hijas e hijos y le dice, los vamos a matar si no firmas aquí una confesión, ahora sí, frente a MP, ¿no? Frente al Ministerio Público de la Federación. Que tenga fe pública. Así es, exactamente. Ya teníamos esta confesión que habían armado los policías en sus partes y el Ministerio Público le dice, pero yo quiero la del Ministerio Público para que tenga más peso frente al juez. Para ratifiques. Exactamente. Entonces, esto es una continuación de la tortura. En el estado en el que estaba Mónica, todavía la amenaza se le dice, y te voy a matar a tu familia si no accedes a continuar con este armado de caso, con esta fabricación de la situación. Y lo que hace Mónica es firmar, sin más. Después de eso, ya la privan de su libertad, muy entre comillas, legalmente, es decir, se la llevan a una prisión. Y desde entonces ha estado privada de la libertad. Ni este Ministerio Público ni los policías han respondido. ¿Hay sentencia en primera instancia? No. O sea, 5 años después, 6 años después. Casi 7. Sí. Casi 7. No hay sentencia en primera instancia. Tampoco te sabes el nombre del juez que está llevando el caso en primera instancia. El juez ha cambiado mucho. El actual es el licenciado Yuri Ali Ronquillo. Es un juez federal. Es un juez federal, exactamente. Y se han desahogado las pruebas, el juez ha llevado con diligencia el procedimiento. Es decir, ¿cómo están las cosas en el juzgado antes de volverte a preguntar por la fiscalía? Claro. El juez llegó a principios de este año, si mi memoria no me falla. Del 2019. Así es. Apenas enterarse. Así es. Conoció el caso bastante... Bueno, no voy a decir rápido porque son 7 años, casi 7 años de Mónica injustamente privada de libertad, pero diligentemente nosotros pudimos, los y las abogadas del Centro PRO pudimos platicar con él sobre el caso. ¿Te puedo preguntar cuántos tomos son del caso? Hasta ahorita van 16 tomos. Que siempre quieres enterrar a alguien, haz muchos tomos, ¿no? Para que el juez no los pueda leer nunca. Exactamente, es una de las estrategias. O sea, 16 tomos de a 1000 páginas más o menos. Exactamente. 16,000 páginas el tomo. Así es. Y sin embargo lo conoce, lo ha explorado, lo ha seguido. Lo conoce muy bien, en nuestra opinión.
Él ha tratado, trató, finalmente lo logró hace unas semanas, había tratado de cerrar la instrucción, que es la etapa en la que desahogamos las pruebas, ¿no? En la que cada parte, la que acusa y la que defiende, dice, no, mira, por esto no fue así. Pero después de 6 años ha de estar muy fácil cerrar la instrucción. ¿Por qué trata y no puede? Por el Ministerio Público, por la intervención del Ministerio Público de la Federación, que apelaba a los autos y siempre sin razón, lo podemos decir muy claramente, todas esas apelaciones las perdió. Alberto Ramírez otra vez a la cabeza de ese Ministerio Público defendiendo la actuación de este individuo en Torreón, del MP en Torreón. Claro, ahí, bueno, orgánicamente procesos y el llamado SCRAPA, ¿no? La sección de procesos de la PGR, de la entonces PGR, era la encargada, aunque sí sabemos, y así se dice en los pasillos, ¿no? Que CEIDO siguen viendo estos casos, ¿no? Los casos de secuestro, ellos los siguen, sigue pasando por ellos antes de que se presente cualquier cosa en el juzgado, y tal como dices, ¿no? Ellos seguían, pues una palabra muy coloquial, fregando, y apelación tras apelación tras apelación, todas las perdieron, y finalmente se quedaron sin poder interponer ningún recurso por ahí del 12 de octubre y el juez aprovechó y cerró el 14 de octubre. Ya estamos en posibilidades de escuchar la sentencia del juez y me llama la atención que ustedes están pidiendo que la Fiscalía se desista. Así es. Y no alcanzo a entender, pues si está el caso tan mal armado, ya se cerró la instrucción, pues dejen que el juez juzgue y libere a Mónica en lugar de que se desista la Fiscalía. ¿Me puedes explicar por qué prefieren que se desista la Fiscalía? Claro, el tema es velocidad y tiempos. Algunas colegas platicando, y yo mismo, ¿no? También decía esto, es que lo vamos a demostrar y van a salir. Pues sí, pero una vez cerrada la instrucción se dan 30 días hábiles, que es aproximadamente mes y medio, para que la Fiscalía presente las conclusiones, que es un plazo prorrogable. Bueno, no prorrogable, pero que pueden alargarse. Que puede alargar. El Ministerio Público, si no presentara las conclusiones, se le da vista a su superior y él le dan otro tiempo para presentarla. Y después de eso nos dan a nosotras, la defensa de Mónica, otros 30 días para las conclusiones de defensa. Podríamos ir a 90 días más. Exactamente, más lo que tardara el juez en estudiar esas conclusiones, estudiar otra vez todo el expediente y emitir una sentencia. 6 meses más. Podríamos estar hablando en un escenario catastrófico de algo así, de 6 meses más. Eso si el juez hace bien su trabajo, si se apega a los estándares de derechos humanos que le han recordado todas, bueno, no todas, pero muchísimas organizaciones. Y en cambio, si el fiscal Gertz Manero hoy instruyera, te estuviera escuchando, estuviese viendo este expediente, que se desista la Fiscalía, el asiedo. Mañana sale Mónica. Mañana sale Mónica. Por eso están estúpidos. A ver, me queda muy poco tiempo. Ustedes están pidiendo que la ciudadanía nos enteremos del caso. Así es. Y le escribamos a Gertz Manero. Así es. Y le digamos, señor fiscal, libere a Mónica. Así es. Muy bien. ¿Dónde quieres que escriba? O sea, vamos a poner que ya me convenciste. Ahí, ahorita te voy a pedir que nos compartas las ligas para conocer los documentos, por si alguien está interesado en profundizar. Pero vamos a suponer que ya me convenciste. ¿Cómo le hago para sumarme a esta causa? Hay una petición en change.org que se llama Mónica Libre, tal cual. Es una carta que ahorita tendrá alrededor, se salió la campaña hace 2 días o día y medio, y ya tiene alrededor de 1,500 firmas se han conseguido de gente indignada frente a la situación que está viviendo Mónica y que justo le escriben al fiscal diciendo libérala, ya no la tengas más tiempo ahí, déjala que pase esta Navidad ya con sus hijas e hijos. Yo me permitiría insistirle al fiscal Gertz Manero, si me permites hacerlo en pantalla directamente. Usted corrió a Gualberto Ramírez. Usted ya sabe cómo operaba esa Fiscalía Antisecuestros. Fabricaba, incluso vendía servicios de fabricación. Aquí hay un caso más. De vuelta tengo a Jacobo Dayan, le había advertido yo. Vamos a hablar también del caso Levarón. Los temas de sociedad, como ve, llegan a ser más rudos, más difíciles que incluso los temas de la política. Corte y volvemos.